Buenas tardes, mi nombre es Auca Castro, yo soy miembro de la Mesa Ejecutiva de la Mesa Nacional de Hogares Indígenas, conmemorando los mártires de Chicago y también entendiendo que es una fecha importante respecto de las reivindicaciones propias del pueblo trabajador. En ese sentido también nosotros es que debemos comentar que durante el transcurso de los últimos meses, puntualmente desde diciembre del año pasado, hemos estado generando un proceso de articulación importante respecto de lo que son los estudiantes indígenas a nivel nacional. La Mesa de Hogares Indígenas reúne a 16 hogares que son de los distintos pueblos indígenas de Chile: Aymara, Quechua, Coya, Diaguita, Licarantay, Mapuche, y que el día de hoy se han planteado ya de manera más madura y concreta poder generar un proceso de movilización respecto de poder exigir al Estado de Chile un reajuste a lo que son los beneficios estudiantiles para los pueblos indígenas. Puntualmente me refiero al tema de la beca indígena, que se otorga desde quinto básico hasta la enseñanza superior, la beca de residencia, que implica presupuestos y platas para estudiantes indígenas que deseen arrendar en ciudades y poder acceder a lugares donde vivir en su tiempo de estudio. Y también lo que es respecto al presupuesto de hogares indígenas, nosotros estamos pidiendo una glosa exclusiva de presupuesto para el funcionamiento de los hogares. Así que bueno, aparte de comentar eso, agradecer la invitación de parte de los coordinadores de esta movilización del 1 de mayo y agradecer también este espacio para poder socializar nuestras demandas. Hola, mi nombre es Luciana Polanco, soy de la colectiva Trama Tejido Migrante, una colectiva que trabajamos en Temuco desde 2018. Es necesario unirnos y luchar en contra de las políticas de criminalización hacia las poblaciones migrantes y comprender que en el trabajo no hay fronteras, que emigramos con nuestros derechos y que debemos unirnos como trabajadores, trabajadoras para poder conseguir una sociedad más justa. Yo lo voy a andar porque estoy seguro que voy a llegar. No sé pero es como la luz de la diario para que se lo limpio. Muy buenas tardes, mi nombre es Eliana Tolosa, soy dirigente social del Comité Ampliación Pichicautín y bueno, hoy estamos, ¿cierto?, en una actividad con conmemoración del Día del Trabajo, organizada por diferentes organizaciones sociales. Estamos acá nosotros demandando la poca voluntad que ha tenido el gobierno y el alcalde con el tema de la vivienda. Nosotros estamos luchando hace mucho tiempo por recuperar el terreno en el cual estamos hoy día. Y con esta marcha hoy también demostramos la fuerza que tenemos para seguir en esta lucha hasta que sea traspasado los terrenos a los pobladores y pobladoras de Pichicautín. Más aún, mi país, mi tierra, todo va quedando atrás por esta sucia guerra, donde mueren los valores de mi gente tan buena. Están matando a mi pueblo y mierda que da rabia. Y solo por ti lo siento, Señor, si mañana voy en busca de mi fusil y mato a quien mató en mí la libertad que por ti me fue dada. Francisca Sandoval, presente. Compañero Macarena Valdés, presente. Compañero Mauricio Morales, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Cucharita no? Ahí tiene cucharita para mí. Ya, no me había visto. Puta la weá. Gracias. Mi nombre es Sebastián Reyes, soy presidente de la comunidad Africa Camares Juan Guanchual 2 de Quepe. Que las demandas estructurales que tenemos como pueblo mapuche son las mismas que tiene el pueblo de Chile. Son mejora a la vivienda, mejora las condiciones laborales, una jubilación digna y mejoramiento de todas las condiciones del trabajo. La recuperación de las tierras también va dentro de esa lógica, porque el empresariado y el latifundio tienen el control de la media producción. La urgencia y la necesidad de que la clase trabajadora se reunifique, se reorganice, que desde el año 2019 hemos visto un desmembramiento de la clase trabajadora. Así que con este 1 de mayo buscamos que eso cambie, impulsar la organización popular y que las demandas de los trabajadores sean alcanzadas. Mi nombre es Pelantaro Millao, soy miembro de ADMAPU, vengo en representación de la organización histórica que nació en el 79, y en donde los principios fundamentales, la unidad inquebrantable entre el pueblo nación mapuche, ¿cierto?, y los sectores populares,
sectores estudiantiles, sectores sindicales que hoy día están representados. Esperamos de que las injusticias del Estado cometidas en contra de nuestro pueblo sean aclaradas, ¿cierto? Y que haya justicia para todos. Así que eso, Fei Camotén, Marichi Huevo. Lo puse aquí, pero todavía le faltaban cosas para hacer un títere. Algo muy importante, muy importante, muy importante. La boca. La boca. Este 1 de mayo, las y los trabajadores estamos ante desafíos políticos y sociales cada vez más decisivos y determinantes. El genocidio del pueblo palestino, los ajustes y ataques de Milei contra los trabajadores en Argentina y el avance de la ultraderecha a nivel mundial son una amenaza para el avance de nuestras demandas. La derecha busca aprovecharse desde la agenda securitaria para aumentar los niveles de represión. No les interesa la seguridad ni el bienestar del pueblo. Nunca les ha interesado. Para eso, criminaliza a la migración y al pueblo mapuche. Crea enemigos. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Donde la dice, si en el amor yo no me rindo. Muchas gracias. Eso fue con nosotros.